Vamos a hablar de resistencia y reactancia. Entonces, vamos a tener relaciones entre voltaje y corriente para elementos de circuito que conocen una corriente sinusoidal. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque los tres elementos del circuito son la resistencia, el capacitor y la inductancia. Entonces, ¿cómo funcionan los resistores en un circuito de corriente alterna? Bueno, ustedes tienen una corriente variable que va a llegar al resistor. Por ley de Ohm, ustedes saben que la caída de voltaje es I por resistencia, por tanto me queda esto. A la multiplicación de I mayúscula por R mayúscula le vamos a llamar amplitud de corriente. Perdón, amplitud de voltaje, no dije nada, amplitud de voltaje. Amplitud de voltaje, es decir, el voltaje máximo que va a pasar a través de esa resistencia. Es decir, con un poquito de álgebra yo puedo decir, mira, quiere decir que el voltaje que pasa a la resistencia es la amplitud de voltaje, que es la multiplicación de I por R por el coseno de omega t. Entonces, vean aquí en la parte importante. Ojo. Vean la corriente. La corriente es una función de coseno, perdón. Vean que producto que estoy multiplicando la corriente por una resistencia, pues eso va a modular en una posible función de coseno. Pero vean acá lo importante. Ven que los picos de ambas funciones están en fase. La corriente está en fase con el voltaje. Y esto va a ser importante porque un diagrama de fasores para corriente, resistencia, ambos van a estar en fase. Es decir, el ángulo entre ellos va a ser 0. En otras palabras, como la corriente y el voltaje del resistor están en fase y tienen la misma frecuencia, los fasores de corriente y voltaje giran juntos. Son, aquí es la parte esencial, son paralelos en todo instante. Entonces, ojo, vean, ustedes tienen el fasor de corriente. La proyección del fasor de corriente les va a dar la corriente instantánea. Ahora, vean que no hay ningún desfase entre corriente y voltaje. Por tanto, el fasor de voltaje, que es este, ¿lo ven? La proyección va a ser esta. Entonces, vean las flechas. Tengo una flecha así y una flecha así. Vean que están en fase. El ángulo entre ellas es 0. Por tanto, a la hora de hacer un análisis de circuito, resistencia, corriente, no me tengo que preocupar si hay un desfase para corrientes y resistencias. Esto va a cambiar cuando hagamos análisis de inductores, que hay una derivada de corriente, y capacitores, que hay una integral de corriente. En esos dos se va a ver un desfase. Entonces, hagamos, o mejor dicho, vamos a quedar por acá.